Buenas tardes, mi nombre es Ivana María Zelaya y este es el informe del examen para la Cátedra de Estudios de la Mujer. El tema de nuestra investigación es homofobia, diversidad sexual y crímenes de odio contra las personas LGTB más en Honduras. El eje de análisis es explicar cómo la homofobia, la transfobia, el patriarcado y la discriminación vulneran los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Conceptos principales, palabras clave de la diversidad sexual como homofobia, transfobia y derechos humanos. La diversidad sexual se refiere a las diferentes orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género que existen en la sociedad. La homofobia consiste en el rechazo, el desprecio, discriminación o violencia contra personas homosexuales o contra quienes son percibidos como homosexuales. La transfobia afecta principalmente a las personas trans y puede manifestarse mediante burlas y exclusión familiar, discriminación laboral y obstáculos para acceder a la educación y los servicios de salud, violencia e incluso asesinatos. Estas formas de discriminación no son hechos aislados, están relacionadas con el patriarcado, el sexismo y la idea de que solamente existe una forma correcta de vivir la sexualidad y el género. Hablando de los números grandes en pantalla, podría ser de que, según datos de la observación de violencias a las personas LGTB, entre los años 2004 y 2024 se registraron 565 muertes violentas de personas de la diversidad sexual. Durante el año 2024 se reportaron 47 muertes violentas. Estas cifras deben interpretarse como un mínimo documentado porque todavía existen subregistros que en muchos casos no son denunciados o no son investigados adecuadamente. La impunidad constituye uno de los principales problemas. Cuando los crímenes no se investigan ni sancionan, se transmite el mensaje de que la vida y la dignidad de estas personas tiene menor valor. Hablando de la educación sexual integral, imagínense que un estudiante en un aula de libros hablando de la educación sexual integral. La educación sexual integral es una herramienta fundamental para prevenir la violencia y la discriminación. No se limita a explicar aspectos biológicos, también incluye temas como respeto al cuerpo, el consentimiento, la prevención de abuso sexual, la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva, la diversidad sexual y la resolución pacífica de conflictos. La educación sexual integral permite que niños y niñas y adolescentes y jóvenes reconozcan sus derechos y aprendan a respetar los derechos de las demás personas. En Honduras, la Ley de la Educación Integral de la Prevención al Embarazo Adolescente fue aprobada en 2023, pero posteriormente fue vetada. Esta situación demuestra que todavía existe un debate político y social sobre la educación sexual y reproductiva. Hablando acerca de la constitución de instituciones públicas y personas con diferentes creencias. El Estado laico es aquel que garantiza la libertad de religión y de conciencia, pero que impone una doctrina religiosa particular a toda la sociedad. Eso no significa estar en contra de la religión, sino que significa que las políticas públicas deben basarse en los derechos humanos, la igualdad, la evidencia científica y la libertad de todas las personas. La ausencia de un enfoque laico puede provocar que las personas y sus creencias particulares influyen en decisiones relacionadas con la educación, la sexualidad, derechos y los derechos de las personas LGBT. Por eso, un Estado laico es importante para garantizar que todas las personas perciban esa información y puedan tomar decisiones libres y personales. Un caso de estudio, hablando de Vicky Hernández, nuestro caso de estudio es el de Vicky Hernández y otras versus Honduras. Vicky Hernández es una mujer trans, defensora de los derechos humanos y miembro del colectivo de Unidad Color Rosa, y fue asesinada el 28 de junio del 2009 en la ciudad de San Pedro Sula durante el contexto del golpe de Estado y el toque de queda. En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por la violación
violaciones cometidas en relación con el asesinato y por la falta de investigación adecuada. La Corte reconoció que en el caso estaba relacionada con la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres trans. En este caso es importante que muestre que la violencia contra las personas... Este caso es importante porque demuestra que la violencia contra las personas trans no debe analizarse como un hecho individual o aislado. También debe de considerar en el contexto de discriminación incluso sociedad, pobreza, violencia de género o falta de protección estatal. La Corte ordenó distintas medidas de reparación como investigar los hechos y reconocer públicamente la responsabilidad del Estado, capacitar a funcionarios y adoptar medidas de prevención de violencia contra las personas trans. También en las marchas, banderas de la diversidad y la organización sexual. El movimiento LGBTQ y más hondureño lucha por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos. Sus principales formas de lucha son las manifestaciones públicas, las campañas educativas, la documentación de casos de violencia, el acompañamiento legal y psicológico, el litigio estratégico y la incidencia ante las instituciones del Estado. También existen alianzas entre organizaciones LGBTQ y más, movimientos feministas, defensores de los derechos humanos y organismos internacionales. Entre sus logros se encuentran una mayor visibilidad social, el acompañamiento de víctimas, la denuncia de la impunidad y el reconocimiento integral internacional de casos como el de Vicky Hernández. Sin embargo, el movimiento todavía enfrenta amenazas, falta de recursos, ataques discriminatorios, violencia contra sus defensores y defensoras y poca respuesta institucional. Análisis feminista. Las palabras patriarcado, sexismo, discriminación y resistencia. Desde una perspectiva feminista, la homofobia y la transfobia son mecanismos que mantienen las desigualdades de género. El patriarcado establece normas sobre cómo deben comportarse las mujeres y los hombres, cómo deben vestirse, a quién deben amar y cómo deben formar una familia. Las personas no cumplen con esas normas pueden ser castigadas mediante burla, exclusiones, violencias y discriminación. Por esta razón, defender los derechos de las personas también forma parte de la lucha contra el sexismo y la violencia de género. La sexualidad debe comprenderse como un ámbito de libertad, dignidad, autonomía y responsabilidad, no como una herramienta para controlar o castigar a las personas. Como grupos, llegando a la conclusión primero, que la homofobia y la transfobia vulneran los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad, la educación, la salud y la justicia. También los asesinatos de personas LGBTQI+, son las personas más Segundo, los asesinatos de las personas LGBTQ son las ejecuciones más extremas de condena de discriminación que comienzan muchas veces en la familia, la escuela, el trabajo y los servicios públicos. Tercero, Honduras cuenta con algunos avances legales internacionales, pero la impunidad y la falta de cumplimiento de las medidas de protección siguen siendo obstáculos importantes. La violencia sexual integral puede contribuir a prevenir la violencia, combatir los prejuicios y promover relaciones basadas en el respeto y el consentimiento. Finalmente, el Estado laico permite que las políticas públicas protejan a todas las personas independientemente de su orientación sexual, identidad de género, religión y forma de pensar. También como propuesta para plantear las siguientes situaciones es que implementar una educación sexual integral, científica, inclusiva y adecuada para cada edad. También podemos crear protocolos especializados para investigar los delitos motivados por prejuicios contra las personas LGBTQI+. También mejorar los registros oficiales sobre violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y capacitar a docentes, policías, fiscales, jueces y personal de salud en derechos humanos, género y diversidad sexual, para garantizar los servicios de salud, educación y justicia libres de discriminación.
También podemos cumplir las reparticiones ordenadas por la Corte Integral en el caso de Vicky Hernández y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. La diversidad sexual forma parte de la diversidad humana. La orientación sexual y de la identidad de género no debe ser motivo de discriminación ni violencia. Educar en derechos humanos es prevenir la violencia. La justicia debe proteger todas las vidas por igual. Una sociedad democrática debe respetar la dignidad y la libertad de todas las personas. Por una Honduras inclusiva, igualitaria y libre de la homofobia y transfobia.